Bueno, como les conté en la primera clase, esta era la ubicación de ICA dentro de toda la carrera, toda la formación profesional formal que ustedes tienen. Además de la formación formal, o sea, el plan de estudios y las materias optativas que elijan, está todo lo que pueden hacer por ustedes mismos. Que eso se vincula con lo que vamos a ver un poco más adelante, que es el objetivo de esta clase. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? ¿Por qué estamos acá? Para ver cómo estudiar ciencias agrarias, cuáles son los organismos de ciencia y técnica. Bueno, ahora van a ver un poco cómo está esto en el programa. Bueno, con qué materia se vinculaba ICA y cómo después ustedes pueden profundizar los contenidos y además incorporar contenidos que nosotros no vemos. En el programa dice que los temas dentro del programa analítico del tema agronomía está qué trata la agronomía, flujos de energía, producción de alimentos, fibras, servicios, combustibles, otros, cuáles son los actores de lo rural, los productores, los operarios, los contratistas, los profesionales, y las actividades del profesional de la agronomía, cuáles son los objetivos de la formación en la Facultad de Ciencias Agrarias y fortalezas de la vinculación con INTA en la EA Balcarce, algunas recomendaciones para cursar Ciencias Agrarias en Balcarce y la inserción del emprendedorismo en agronomía. Entonces, esto lo habíamos visto en la primera clase, así que lo voy a pasar rápido, con qué relacionábamos a la agricultura y decíamos con la seguridad alimentaria y con el ambiente. O sea que tratemos de tener siempre esa mirada ampliada de las dos cosas. La seguridad alimentaria incluye la disponibilidad, o sea, la producción, el acceso y el aprovechamiento de los alimentos. Y la agricultura, nosotros lo vinculamos principalmente con la disponibilidad de alimentos, pero si hay pérdidas en post cosecha, por ejemplo, hay pérdidas por plagas en los almacenes o demás, bueno, no estamos tan lejos de ser actores en esas situaciones. Bueno, con respecto a los flujos de energía, vimos la clase de tiempo y clima, y esto también lo habíamos mostrado al principio, como de la energía que emite el sol, la que llega a la tierra, la que es utilizada por las plantas, en cuánta energía queda convertida en algo que es alimento o otra fuente de energía, ¿no? Por ejemplo, para alimento, para combustible, para lo que sea. Les hablamos del libro de Andrade la clase pasada, hoy no la vamos a tocar en particular, pero sí entra en el parcial, así que es importante que ustedes encuentren los puntos más importantes del libro, los lean y los incorporen a sus conocimientos a alcanzar en ICA. Y después ya venía la parte de organismos de ciencia y técnica y las tecnologías. Entonces, esto es cortito. Vamos a hablar de los organismos de investigación, INTA, universidades, otros organismos, la importancia de los organismos y de las tecnologías, las áreas de trabajo y las fuentes de información. Bueno, acá ven situaciones que parecen, bueno, este es un grabado, un dibujo, no sé, egipcio de una cosecha de algún grano de trigo, una cosa así. Después vemos acá una persona trabajando con bueyes, con asnos parece, o con mulas, la tierra, también hay con bueyes, y después vemos una cosechadora autopropulsada y un tractor con un acoplado grande en una cosecha mecanizada de un cultivo de grano. Entonces, muchas veces cuando les preguntamos en qué esperan trabajar al principio de año y demás, muchos imaginan que van a trabajar como en estas situaciones o aspiran a trabajar en campos tecnificados, tecnológicos y demás. Uy, esperen que esto no pasa. Esperen un segundo que me equivoqué. Acá sí se va a ver mejor. ¿Ustedes lo ven bien? No me siento hablando sola. Parece que estoy practicando la clase. Sí, 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 se ve bien. sí, se ve bien, profe. Gracias. Bueno, entonces los organismos de ciencia y técnica, CIT se abrevia muchas veces, ciencia y técnica. Tenemos a los organismos de investigación, la importancia, bueno, áreas de trabajo, lo mismo que dije antes. Los organismos de ciencia y técnica pueden ser nacionales o provinciales, pueden ser públicos o privados.
Acá tenemos algunos de los más conocidos, reconocidos, y no significa que haya muchísimos más. En general, en Argentina no tenemos más que esto, y muchas veces está organizado el sistema de ciencia y tecnología de manera parecida a esto. Tenemos al INTA, que todos saben lo que es, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, las universidades, el CONICET, la SIC, las chacras experimentales, que son de la provincia. La SIC es el Consejo de Administradores de todas las áreas, no solo de agronomía. Las universidades, ustedes saben que está vinculado a todas las áreas del conocimiento. Nosotros ahora nos estamos refiriendo o pensando solo en la agronomía, en sentido amplio. Cuando digo agronomía, es agronomía y la parte agrícola y la parte pecuaria, ¿no? O sea, animal, vegetal, todo lo que involucra como área de estudio. Y el INTA, que sí es el Instituto, bueno, como les dije, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, que también tiene, hay otra cosa que acá no está y lo podríamos vincular en cierta forma, que es el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ahora, ¿tiene que ver el INTI con la agricultura? Sí, porque hay muchas cosas de procesos que desde del procesado de alimentos, por ejemplo, o algunas industrializaciones que se puede ir al INTI para buscar información de esos temas, así como vamos al INTA a buscar información de otros temas productivos. Y ahora vamos a ver que no es solo productivo. Después acá en azul le pusimos CREA y APRESID. CREA es el Consejo Regional de Experimentación Agropecuaria, o la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria, consorcios regionales, no sé qué dije, que nuclea productores que desean, que tienen cierta afinidad entre sí y trabajan en forma agrupada en grupos a nivel de zona. Esas zonas luego se agrupan a nivel de regiones y tienen la capacidad, han desarrollado la capacidad de hacer investigación, desarrollo de productos, generar tecnologías, eh, demandar al INTA investigaciones de otro tipo. Es decir, trabaja mucho es experimentación adaptativa. ¿Qué significa eso? Es la investigación desde el punto de vista más cercano a la aplicación. Tenemos la investigación básica y la investigación más aplicada. Y APRESID es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, que también nuclea a productores o está formada por productores que se asociaron. ¿Para qué? Para generarse información, para ellos desarrollar conocimiento en este tema de la siembra directa. Ellos mismos dicen que la información que generan después es pública, pero yo he escuchado gente que dice, bueno, pero primero la aprovechamos nosotros. Así que pueden recurrir también como fuentes de información a CREA y a PRESID. Y después están las empresas que hacen investigación privada, de interés para ellos. Y el conocimiento que obtienen es propio de ellos. Si lo quieren compartir, se puede compartir. Cuando hay conocimiento... Pasame el Sí, auricular que se me achicó el audio. ¿cómo? Bueno, ¿se escucha? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué No, opinan profe. del conocimiento que genera el INTA o las universidades? ¿De quién es? ¿O para quiénes es? ¿O para quiénes tienen que investigar? Para el Estado. Y ahí deciden. Para el Estado, puede ser, ese es el caso, por ejemplo, de las chacras experimentales, en su origen estaban pensadas como para articular con la parte política. El INTA y las universidades y el CONICET son independientes de los gobiernos, ¿sí? O sea, pueden tener sesgo o lo que sea, pero no es que cuando votas al presidente, el presidente decide al director de INTA o al rector de la universidad. Las universidades eligen su propio rector. En el INTA no sé justo cómo es, pero se entra por concurso, digamos. El cargo de director de la experimental de Balcarce se concursó. El cargo de director de INTA se concursa. O sea que gana supuestamente el mejor o el más apropiado para esa situación o ese momento. Entonces, ¿En el CONICET están todos también pasa eso? en el CONICET, más o menos, porque depende del ministerio, como las universidades, pero tienen sus propias, se entra por concurso, digamos, a los distintos estamentos y a los distintos cargos. Así que tienen autonomía para investigar. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo,
el ministerio de, bueno, no me acuerdo cuál ministerio va a ser, pero bueno, dependiendo cuál sea, puede fomentar que se estudie, suponete, qué sé yo, fondos para estudiar el COVID. Y entonces los investigadores que están en el CONICET dicen, yo necesito esos fondos, me interesa ese tema de investigación, voy a aplicar o concursar para eso. Si gano el concurso ese, o sea, me dan esa plata para que yo pueda investigar. Entonces ahí, en cierta forma, están orientando políticas, ¿sí? Pero se supone que tienen autonomía. Ahora, ¿qué pasa con el INTA, con las universidades? Viene una empresa, como siempre se usa Monsanto como la mala, vamos a poner Monsanto. Viene Monsanto y le dice, miren, yo quiero que me prueben este nuevo transgénico porque yo creo que va a ser buenísimo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le contestarían ustedes? Pero no hay Puede haber convenio muchas con, respuestas. Que Hay sí, con muchas empresas. respuestas. Sí, bueno, me callo y después sigo. A ver, ¿quién dijo que yo lo sí? haría de investigación. A ver, dale, explícame un poquito. Dirías, bueno, a ver qué me tenés para ofrecerme. Claro, primero, o sea, veo lo que me presenta, si es un buen proyecto o no. Bien, bueno, esa sería una buena opción, digamos. Vos podés elegir decir que sí o que no, ¿no? Vos lo decís, veo lo que me presenta. Entonces Monsanto dice, mira, es algo que va a hacer que solo queden 10 productores en la provincia de Buenos Aires, súper tecnificados, van a estar buenísimos porque van a poder llegar a la luna, qué sé yo, no sé. Y los demás no tienen que, no importa, se van a la ciudad, de poner que socialmente es discutible el proyecto, que tenga algún impacto que vos no te das cuenta muy bien, pero te parece que está complicado, así. Le podés decir, no, mira, no me interesa, y dice, bueno, pero te doy tanta plata o tanta más, ¿no? Entonces a veces se discute que cuando las universidades o el INTA hacen convenios con empresas, que no haya un sesgo o un problema en las funciones básicas para las cuales fueron creadas. ¿Se entiende? ¿Por qué Monsanto no lo investiga por él mismo y le pide a una universidad que lo investigue? Porque Monsanto está dentro de las empresas privadas que hacen muchísima investigación y así logra cosas novedosas o innovaciones que después se las apropia, las vende y así mantiene la rentabilidad de la empresa, ¿no? A algunos Pero se le ocurre, el INTA no puede hacer lo mismo que hace el hombre. ¿qué hace qué? El INTA no puede, o sea, investigar sus cosas, bueno, lo que está investigando y venderlas y, tipo, hacerle una Claro, competencia. exacto. Tanto el INTA como las universidades pueden patentar sus conocimientos o sus procedimientos o cosas que hayan logrado desarrollar o obtener y después venderlo. Le pueden vender, por ejemplo, a distintas empresas de semillas un gen que tenga alguna propiedad interesante, por ejemplo. ¿Sí? Se puede eso. Ahora, ¿cómo están bancados? O sea, ¿de dónde vienen los fondos para que el INTA o las universidades investiguen? De fondos públicos en general, ¿no? El INTA viene de las exportaciones de granos o del sector agropecuario y las universidades de un presupuesto que hay en el país para las universidades o para educación. Entonces, a veces se discute si está bien o no qué cosas se apropian las universidades o el INTA y que después las comercialice o las venda o las deje disponibles para todo el mundo. Entonces, esto es toda una discusión como filosófica. Yo no les estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, porque hay situaciones que son muy correctas y otras que quizás son discutibles. O sea, a veces está bueno que, qué sé yo, el INTA hace una variedad de trigo, la comercializa. Todas las empresas productoras, los semilleros de trigo, o casi todos actualmente, cuando vos comprás la semilla de trigo por un año, podés al año siguiente sembrar tu propia semilla que cosechaste, ¿no? El mismo grano que cosechás lo usás como semilla. Y le tenés que pagar una regalía al que produjo esa semilla. ¿Por qué? Para que ese semillero pueda seguir investigando y generando mejores variedades de trigo, por ejemplo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí. Pero es como que te la alquilan, entonces la semilla no te la vendieron, no sos dueño propio, así que No, tenés que pagar no, regalías. no.
te la venden, pero vos tenés que pagar como que te comprometes a pagar todos los años que sigas usando esa semilla, hasta que cambies de semilla, digamos, un pequeño canon por el que reconoces como la propiedad intelectual del que generó ese trigo. Está discutido ese tema, ¿eh? O sea, todas las empresas quieren que la ley de semillas que regula esto se actualice y se mejore y reconozca esto, y hay otros que dicen, pero yo cuando compré la semilla, ya está, ahora es mía, yo hago lo que quiera, lo que quiero. Pero es cierto que si la empresa, sí, perdón, Bueno, en ese caso de que, digo, o sea, vos tenés que pagar si la seguís reutilizando hasta que cambias de semilla. Y como, ¿quién le asegura al que le vendió la semilla que la cambió? Y por eso no le paga más. se hace una declaración jurada. A ver, en el caso de las semillas lo vamos a ver en siembras, o sea, en la primera clase o la segunda del próximo cuatrimestre. Pero les cuento ahora más o menos cómo es la idea. Yo compro semilla del criadero Buck, por ejemplo, este año, y compro 1000 kilos para 10 hectáreas. Siembro, cosecho, y el año que viene me guardo 1000 kilos, yo coseché, supónganse que si rinde 5 toneladas por 10 hectáreas, son 50 toneladas, son 50.000 kilos. Me guardo 1000 kilos para sembrar de nuevo, ¿sí? Porque voy a sembrar otras 10 hectáreas. Entonces yo hago una declaración jurada, se hace en un organismo que los semilleros eligieron como que coordine estas cosas, y le digo, bueno, a ellos les informan que yo compré semilla en el año 2021. Entonces en el 2022 me llegó un mail y me dice, nosotros sabemos que usted compró semilla de Buck Pegaso. 1000 kilos. ¿Cuánto guardó para semilla? Entonces yo les digo, yo guardé 1200 kilos porque espero sembrar 12 hectáreas. O te preguntan después, ¿cuántas hectáreas sembraste con semilla propia? Eso sí, en realidad. Y entonces vos decís, yo sembré 10 hectáreas. O le decís, yo sembré 8. O yo guardé 800 kilos porque voy a sembrar un poquito menos densidad que el año pasado. Entonces, entonces te dicen, bueno, usted tiene que pagar, por ejemplo, $5 por hectárea sembrada, de la cual te haces con semilla de uso propio. Entonces, me hacen una factura y yo lo pago. Yo puedo mentir en eso. Ahí está la honestidad de los productores. Y ahí viene todo el problema de lo que se llama bolsa blanca, que lo hablemos después, así no nos vamos tanto de tema ahora. Pero les cuento porque es interesante la discusión que hay, ¿no? Algunos dicen, bueno, Claro, pero yo le pero vendo a mi vecino, eso decía si yo. es mío. Para la honestidad, porque Sí, como te hablamos otra vez podés, de la agroecología, de lo que le ponen o lo que no le ponen a los cultivos, va en la honestidad del productor. sí, va mucho en la honestidad, pero cuando Queda te llega ahí. un control, Emilia, Sí, obvio. puede que Sí, no, sí. porque entonces yo declaré que sembré 1 hectárea, suponete, una. Y me rinde, y después vendo 50.000 kilos de trigo. Y entonces me dicen, No ¿cómo dan las hizo con cuentas. 1 hectárea para que le rinda eso? ¿Entendés? Sí, sí. Entonces no va. Así no te No dan cierra los números. nunca. Claro. Entonces, bueno, la cuestión es que tiene que haber cierta organización o confianza, o bueno, puede haber deslealtad también. Pero no es que uno la vale. Después hay algunos semilleros que no te cobran regalía. Por ejemplo, la cebada Andrea no cobra regalía. Entonces vos podés elegir sembrar esa cebada. En trigo ya creo que no quedan ninguna. Y a veces no querés sembrar esa variedad porque se te enferma, porque no te da la calidad o por algún otro motivo. Entonces, bueno, esas son las reglas del juego, digamos. ¿Vos, Silvia, qué preguntabas? No, había dicho que era como que te la alquilaban la semilla, no te la vendían si tenías que seguir pagándole regalías por Claro. volver a usarla. O bueno, capaz que Sería un estará en el poquito contrato. así. Lo que ellos dicen, las empresas semilleras, por ejemplo, Buck o cualquiera de las otras, porque están todas agrupadas, o sea, todos tienen más o menos el mismo discurso, es, nosotros necesitamos, o sea, si todos los productores compran una sola vez en su vida semilla y la siguen manteniendo, nosotros no podemos hacer investigación para tener mejoramiento de semilla. ¿En qué variedades hay esta necesidad de que se puede sembrar la propia semilla? En trigo, soja, cebada, avena, en las autógamas se llama. Maíz y girasol no, en los híbridos no se puede. Entonces es como que el semillero se fundiría. Entonces también entendés esa posición.
o te tienen que vender la semilla tan cara al principio que tampoco la vas a comprar, capaz. Pero bueno, a mí siempre me hace ruido cuando pienso que cuando compras un toro, por ejemplo, para tener crías, para dar servicio, lo usás más de un año y no te cobran regalía por los otros años que lo usás. O si sacás semen para hacer inseminación y guardás, qué sé yo, una cosa así. Entonces los criadores de toro, las cabañas, te dirían, bueno, pagame regalía por todos los terneros que te da los próximos años, una cosa así. El toro se sabe que va a tener 5 o También 6 puede años ser de como vida. decías vos, pero capaz, no sé, capaz que no, pero puedes decir que si lo de la semilla, en vez de cobrarle las regalías, te cobrarían, no sé, todo de una para no fundirse. Sí. Capaz que con el toro cobran cierta parte para investigación dedicada. Bueno, claro, pero esta es una discusión que yo les planteo, porque a mí me surge Sí. y hasta ahora no conseguí nadie que me lo responda de una manera muy satisfactoria, ¿no? Pero bueno, son distintas Florencia, perdón, sí. y si pensás que el toro en realidad tiene una vida útil de 5 años, a ver, yo sé que dentro de 5 años voy a estar volviendo otro toro, pero Claro. con las semillas no, yo tengo una vida útil bastante más De un larga, año. eso me voy a fundir en el medio. Sí, pero del toro, hoy por hoy, se podría extraer semen y guardarte, si querés, para el futuro, qué sé yo, una cosa así. Es medio descabellado, es Pero no cierto, pierde cierta calidad. A ver, sé que por un tiempo no, pero es lo mismo que congelar óvulos a 30 años, ¿sabes? Que no es lo mismo. O sea, sí, Pero la pasa que el verdad toro te va a dar no lo sé. terneros. Te va a dar Y terneros, el ternero se va a convertir en toro, vas a tener, es lo mismo que la semilla. ahí podría ser, también sería otra forma. Bueno, es para un debate Bueno, yo así, pensaba por lo eso menos también. entre Si nosotros. ese toro después tiene con una vaca también de raza, ¿no? Como para cruzarlos bien. Sí, Para que no se pierda, digamos, la genética. claro. El ternero que sale macho, toro. Bueno, yo realmente a mí no me gusta la idea de pagar regalías, pero la mayoría de la gente sí y no ven otra solución. Entonces, posiblemente yo esté equivocada. Pero a mí me gusta la analogía esta porque con el toro, con lo que sea, porque capaz que es cierto, el toro te dura 5 o 6 años, pero también te puede durar 10 capaz, o uno y lo Y los querés terneros cambiar. pues sirven. Bueno, y los terneros podrían servir como reproductores, pero no son el toro en sí. No. Entonces, bueno, es una discusión para También que lo que ustedes pasa tengan acá, presente. lo que pasa acá, que en otros países por ahí no tanto, lo leí en una noticia hablando esto de las regalías, que tienen otro nombre en otros países, es que acá no se otorga mucha plata de investigación, por lo tanto los productores tienen que juntarla a ellos de alguna manera. En otros países se les otorga como una especie de subsidio para investigación. ¿A los semilleros y eso? Sí, a los No sé, semilleros puede ser. o sea, a los Bueno, más grandes, ¿no? A los que realmente hacen investigaciones concretas. sí, Llegan bueno, años. en general los organismos, el Ministerio de, bueno, las organizaciones a nivel gubernamental de ciencia y técnica, que también hay, que son los que definen las políticas, muchas veces ponen fondos disponibles para que se haga investigación en temas que consideran relevantes para el país. Por ejemplo, en energías renovables o en manejo de fluentes o biodiesel o tecnologías de la comunicación o software para exportación, qué sé yo, en cualquier Sí, tema, sí. no solo en la agronomía, ¿no? Entonces ahí a veces están convocando a asociaciones, a organizaciones públicas, pero a veces también hay orientadas para actividades privadas, para que una empresa crezca en ese ámbito que es de importancia estratégica para el país y entonces qué sé yo, haya energía más barata, por decir algo, a la larga, ¿no? O sea, en un plazo más largo. Entonces, puede ser que pase por ahí, pero yo les cuento esto como para que lo de las regalías y eso, para que sepan un poco, vayan pensando y cuando se encuentren con las cosas, también sean críticos o discutan un poco si les interesa el tema o busquen información. Pero bueno, el tema de los conocimientos que se generan en el INTE, en las universidades, por ejemplo, acá hay muchas cosas que se obtienen en biotecnología, que se patentan porque está el peligro de que se lo apropie una empresa privada y todo el desarrollo que hizo la universidad no ve un peso y la empresa privada sí logre capitalizar eso en dinero. ¿Entienden? Por ejemplo, si
ahora no me voy a acordar ningún caso real para contarles, pero por ejemplo, si hay un hongo que ayuda a conservar el tomate en la post cosecha, ¿no? Y lo descubren unos biólogos acá en la Universidad de Mar del Plata. Entonces dicen, yo sé que este hongo o esta parte del hongo o este gen del hongo puesto de tal forma sirve para mejorar. Había algo con la leche, por ejemplo, para conservar la leche. Entonces dicen, bueno, yo lo tengo acá disponible, el que lo quiere lo usa. Entonces viene la Serenísima, la Amanecer, no sé, cualquiera de las empresas lácteas lo usa. ¿Y a quién le vienen todos los ingresos? A esa empresa. Entonces la universidad que generó ese conocimiento o ese conocimiento con recursos públicos, no necesariamente ve reflejado una mejora en sus condiciones, no tiene una retribución. Y algunos discuten que tendría que tenerla. Claro, Otros debería tener podemos cierta decir, retribución. claro, bueno, pero que la leche dure más tiempo y que la gente no se le eche a perder, o no sé, para el motivo que sea, puede ser que sea un bien común, una mejora para toda la sociedad. ¿Entienden? Ahora me cuesta un poco imaginarlo, pero bueno, básicamente va a ser una mejora para los bolsillos de los que están en la Serenísima, por decir algo, en una empresa láctea, o los inversores que están ahí, los accionistas. Entonces la universidad, ¿qué puede hacer? Inventa ahí algo nuevo, lo patenta y después hace el negocio con la Serenísima. Y le dice, mira, vos querés esto, yo te lo vendo a tanto, o te lo cobro tanto, o me pagas una regalía, o la forma de convenio que haya. Entonces la ¿Qué pasó Serenísima con lo la- usa. ¿Cómo? Con la penicilina. Con la penicilina pasó algo muy parecido. No sé, Fue el creador de el que descubridor. descubrió, ¿no? Sí, Descubridor de la penicilina. descubrió. Se dio cuenta de que crecía en un hongo en ciertas materias orgánicas en estado de, como estaban pudriéndose. Sí, Lo que pasa es que necesitaba para generar esa investigación cantidades de materia orgánica. No era que con un tachito de basura podía llegar. sí. Y bueno, el país donde él estaba no lo ayudaba económicamente ni con las materias que necesitaba. No me acuerdo de dónde era. Estados Unidos lo toma, Mm. llama, le dice que le consiguen todo y que investiguen en Estados Unidos. Él va, hace toda la investigación, qué sé yo, lo descubre. Estados Unidos la patenta y a él dice, no, si yo no quiero nada, dice, porque quiero que sea algo accesible Para para la todos. sociedad, porque si a mí me tienen que pagar, se va a convertir, va a ser muy caro. Entonces quedó Estados Unidos con me otorgó el Patente. nombre y ya está. Y no se le pagó a nadie la Bueno, creación. la mayoría de proceso. los descubrimientos tienen un tiempo a partir del cual después la patente pasa a ser pública. No todo es así, pero bueno, hay cosas que sí. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque no lo conozco muy bien. Pero son formas de vincular la parte pública y la parte privada también. Entonces, hay conocimientos o tecnologías que se desarrollan que son para todo el mundo y otras que no, que se cuidan o se mantienen o se protegen para que sirvan, en teoría por lo menos, de la mejor manera a la sociedad. En el caso de los organismos de investigación público estoy hablando. En el caso de los privados lo hacen para ellos mismos con sus propios recursos y es lo que está permitido, digamos, o sea, son las reglas del mercado, no hay problema con eso. El problema surge, o las discusiones, o lo más divertido de esta clase puede ser ponernos a pensar hasta dónde algo está bien o está mal que lo haga el INTA o la universidad o lo que sea. Por ejemplo, si al INTA le dicen, a la universidad le invitan a hacer un proyecto sobre algo que beneficia a muy poquitas personas o a una empresa sola, bueno, puede ser discutible si no es algo que tendría que estar para todos. La universidad tiene, INTA también, formas de transferencia de tecnología se llama, que es que una empresa te contrata para que le digas, mira, a mí el repollito se me pudre a los 10 días, o no sé, cualquier cosa estoy diciendo. Entonces, los investigadores se ponen a trabajar en ese tema del repollito porque les interesa, porque la empresa le va a pagar a la universidad por ese desarrollo, por ese trabajo, y después eso va a quedar o para esa empresa o va a ser un conocimiento que después se puede difundir a otros productores. Eso depende de los términos de ese convenio. ¿Está? Pero bueno, entonces, CREA y APRESID son una mezcla en cierta forma, porque son productores privados que generan información para ellos mismos,
pero en general tienen abierta, con cierta demora a veces, con un delay, la información para los demás. Pero bueno, el acceso a la información, que la información vaya tan rápido para ellos mismos, es un valor para los productores que están dentro de esos grupos. También está Cambio Rural, como asociaciones de productores que tratan de hacer trabajos en conjunto para desarrollar algo, pero no es un organismo de investigación ni nada. CREA y APRESID sí suelen hacer o investigación por sí mismas, investigación del tipo adaptativa, de la más cercana al productor, o sea, son ensayos a campo, no son cosas en laboratorio en general. Y si no, van y recurren al INTA o a las universidades o a las chacras experimentales para que ajustar algunas tecnologías. ¿Sigo? Una preguntita, ¿qué se hace como un contrato con el INTA? ¿Tiene una oficina comercial Sí. hacia el INTA para hacer ese tipo de convenios? Sí, tiene una oficina de vinculación tecnológica y tiene la Fundación Argeninta y creo que casi todo pasa por esos dos lugares. Y actualmente, suponete, el INTA Balcarce está teniendo una cooperadora que va a permitir que se puedan hacer algunos ensayos, pero claro, ahí, ¿quién va a decir que el ensayo, o sea, quién va a decir que corresponde que un investigador de INTA dedique parte de su tiempo en hacer un ensayo para una empresa privada? Bueno, el investigador del INTA le pide a su jefe de área que le autorice a hacer eso y al director de la experimental, y entonces ahí viene como la cadena de mando para que le autoricen o no a hacer ese ensayo en particular. Y además el INTA tiene los convenios, los proyectos de trabajo, o los planes, no sé cómo se llaman ahora, que ¿qué dicen? Que se va a trabajar en las redes de, qué sé yo, en comparar variedades de trigo. Entonces, para eso, capaz que el INTA se tiene que vincular con las empresas, mandame semilla, vamos a hacer esto, y el semillero dice, ¿no me probás algún otro? Y sí o no, bueno, eso es todo, se habla y se acuerda o no. Capaz que lo compliqué un poco, pero básicamente... No, está bárbaro. Aparte de con eso pueden seguir mejorando laboratorios, me imagino, comprar cosas. Si Claro, no, es esa imposible. sería la idea. No siempre Claro. salen las cosas. Pero, por ejemplo, una amiga mía que trabajaba en trigo ganó una beca de Monsanto, que había, ponerle 8 becas en el mundo que daban. Ellos aplicaron a una, la ganaron, y después tenían problemas, era para una estudiante de doctorado. La universidad no quería que Monsanto estuviera en la universidad, digamos. Y era algo de investigación básica, o sea, era algo, no me acuerdo en qué tema, capaz que Luis sabe, pero era un tema de genes del trigo, qué sé yo, como que les diga, para colaborar en el mapeo del genoma del trigo, no era eso, pero no importa. O de identificar genes con resistencia a sequía. Entonces, claro, había que dejar bien claro que si se detectaban esos genes o se encontraba algo sobre eso, de quiénes iban a poder usar esos genes. Porque en realidad el gen existe. O sea, no es que sea que yo lo invento, yo no lo creo como la Coca-Cola, sino que yo lo descubro cómo utilizarlo, cómo sacarlo de la planta y ponerlo en otra, o lo que sea, o identifico la región del ADN que me sirve. Entonces, bueno, había que ver cómo es el convenio entre Monsanto y universidad con respecto a quién va a usar esa información. Ese era un tema. Y después el otro tema era como más filosófico, de que Monsanto, viste, había gente como que se molestaba que Monsanto estuviera en la universidad cuando la universidad pública, qué sé yo, y Monsanto como si fuera un cuco. Pero era muchísimo dinero para el laboratorio y una experiencia muy buena para el estudiante, que además hacía un intercambio, se iba a Estados Unidos, aprendía tecnologías allá, volvía, las enseñaba acá. Es decir, hay que tener la cabeza, para mí, un poco abierta, ¿no? Pero bueno, también hay que ser críticos. Así que no se puede generalizar. Sí, también está que las empresas a veces se quedan con el investigador, me imagino. Lo deben tentar, las empresas privadas, algún investigador que les sirve, lo tentarán para llevárselo. También debe Pero ser parte del juego. esa Claro. es una de las discusiones que surgieron, por ejemplo, con el CONICET, cuando no entraban investigadores al CONICET y los que venían haciendo la carrera de investigador, es como que, no sé, yo no me acuerdo ahora cómo es el organigrama, pero supónganse que primero sos estudiante, becario del CONICET, después sos
profesional, sos investigador, no sé qué, asistente, asociado, titular, una cosa así, ¿no? Entonces, si a donde vos estás yendo en tu carrera de investigador, siempre dentro del CONICET, como el CONICET no te abre plazas o las vuelve muy exigentes, muchos investigadores se tenían que ir del CONICET y no tenían un plan Claro. B, digamos, esas personas. Claro. Por otro lado, eso mismo significaba que esos investigadores que estaban muy bien formados hasta ese momento, por lo menos, tenían que buscar una forma de insertarse en la sociedad en otros o éxodo, ¿no? O sea, se iban a otros países, pero si se quedaban, se involucraban en otros lugares de trabajo donde podían generar un cambio. O sea, no está mal que un profesor, porque me paguen más, me vaya, que yo, como soy una gran genetista de no sé qué y soy reútil para Monsanto, me voy con Monsanto. ¿Quién puede discutir eso? Claro. Porque en mi lugar va a entrar otra persona buena y yo quizás genero un cambio en otro ámbito. Digamos, eso es como parte del juego, de las reglas del Sí, juego. sí. A mi modo de ver, por lo menos. También ponerle con eso que pasó con Monsanto para mí. A ver, alguien que como todo tiene ciertas cosas que te pueden no gustar, que puedes no estar de acuerdo con el medio ambiente, con lo que sea, pero habría como que separar. A ver, si una investigación que va a ser más mal que bien a la sociedad, al medio ambiente, a la salud, bueno, está bien que no estén de acuerdo con que la haga, pero si es algo que va a enriquecer a la alumna, el laboratorio en sí, hasta la misma facultad, y después esa alumna va a tener contenido, que no. Bueno, lo que pasa es que no es tan claro a veces qué impacto va a tener algo sobre distintas Claro, cosas. también Porque ponerle no se eso va que a saber. investigué. No sé qué eran en sí lo que iba a investigar esta chica chico, pero por ahí eso que investigaba después lo usaban para andar a saber qué cosa y. Nada, pero una guerra nuclear. Bueno, puede pasar de todo, pero bueno, lo bueno es que uno esté atento para saber con quién asesorarse en todo caso, o cómo manejarse en estos aspectos. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué investigan? Bueno, ya lo estuvimos charlando. ¿Cómo definen qué investigar? ¿Cómo se organizan para hacerlo? Y para quiénes investigan. Estuvimos hablando de todo esto, ¿no? Hay planes, por ejemplo, de la parte del gobierno para decidir, o sea, políticos para definir cuáles son áreas prioritarias. A veces el propio INTA o la universidad decide cuáles son planes estratégicos, puntos, líneas de trabajo que hay que priorizar. Y a veces, porque los investigadores detectan o les llegan las problemáticas que hay en el medio. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo así bien visible, que Leopoldo lo puede contar. Él tiene un problemita, él es asesor en la zona, en el cinturón frutícola, ¿no? De Mar del Plata. Entonces dice, hay un producto, él trabaja en tomate y dice, yo tengo un problema porque no sé qué fertilizante usar para boro. Y sé que el boro hace bien. ¿Querés contarlo vos, Leopoldo, si estás? No, va a ser más fácil. Redactar lo que sea contar, yo cualquier cosa te ayudo, pero seguí la que venís bien. Bueno, entonces dice, yo tengo acá un producto nuevo que no sé si anda bien, mal, más o menos. ¿Por qué no hacemos una investigación sobre eso? Entonces, él lo puede hacer solo, como investigador, él solo, como ingeniero agrónomo recibido, graduado con formación puede pedirle a la universidad que haga eso. Ahora él, como es docente, dijo, ¿por qué no formamos recursos humanos para que investiguemos esto? Entonces propuso un tema de tesis. Entonces, un estudiante que está interesado en esa temática va a hacer un trabajo de tesis, que es una investigación, una tesis, probando el boro en tomate en Mar del Plata. Entonces va a probar 2 o 3 tratamientos de distintas dosis o momentos de aplicación o tipo de producto o lo que sea contra un testigo y los resultados serán publicados en una tesis y después en distintas instancias dependiendo la profundidad del trabajo de investigación. Primero quedan publicados en la biblioteca de la unidad integrada, o sea que pueden mirarlo por internet cualquiera que sepa llegar a ese lugar. Segundo, se puede hacer publicaciones de difusión en revistas especializadas, en revistas de difusión a los productores. Entonces, ese granito de arena que aporta Leopoldo con el tesista es investigación. ¿Y quién lo está haciendo? La facultad. ¿Y de dónde vienen los recursos? Y el sueldo de Leopoldo lo está pagando la universidad,
Los insumos quizás los paga el productor donde se va a hacer el experimento. A veces podríamos tener un proyecto de investigación nosotros como docentes y la universidad me da dinero para que yo investigue en temas que yo me gané, digamos, porque cuando yo presento un plan de investigación, entro en un concurso con otros que presentaron planes de investigación y dependiendo la importancia del tema, las cualidades del investigador, si es bueno, muy bueno, excelente, le deciden a quién le dan el dinero. Entonces, el mejor candidato va a ser el que pueda investigar mejor y el que investiga mejor va a tener más antecedentes para después ganar fondos también. Hay otros países donde la investigación se hace solo por concurso con empresas. Es decir, yo tengo unas conocidas en Suecia, por ejemplo, también pasa en Estados Unidos, que si sos investigador, te tenés que conseguir tus fondos. Entonces, Leopoldo, si es investigador en esos países, diría, bueno, voy a ir al productor para que me consiga el boro, la nafta para la movilidad, qué sé yo, que me dé tanta plata para hacer el trabajo. Los análisis del suelo que hacen falta, los análisis de la hojita, del tomate y no sé qué más. Si no consigo la plata, no puedo investigar. Si no investigo, no estoy para mi función, entonces al final pierdo mi trabajo. ¿Me entienden? Entonces, es una situación donde se promueve mucho más la vinculación privada-pública, pero posiblemente se pone más en juego la relevancia de las investigaciones públicas, porque va todo más orientado por el mercado. Que algunos dicen que es buenísimo eso, algunos quieren que todo el sistema de ciencia y técnica argentino esté orientado por el mercado, pero otros consideran que no, porque hay muchas cosas que hay que resolver que no le van a dar beneficio a ninguna empresa y que es responsabilidad del país, digamos, del Estado, que encuentre solución. ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos en quién investiga para el COVID, podemos decir, y están todos investigando, porque todos quieren encontrar algo para curarlo. O las vacunas, porque las empresas se tiraron en esas carreras así. Y las universidades también sí, pero seguramente hubo cosas que fueron más lentas porque no tienen tantos recursos como una empresa farmacéutica internacional, pero quizás haya habido aportes en distintos ámbitos que hicieron que las distintas proveedoras de vacunas hayan tenido los avances que tuvieron también. El que estudió el ADN del virus, el que estudió cómo se contagia, el que estudió cómo no se contagia, el que estudió cómo se multiplican las células. Y eso capaz que no lo hizo toda la empresa que desarrolla una vacuna. Una parte se hizo, ustedes saben que desde el año pasado había fondos prioritarios para estudiar el COVID. Así que bueno, esto es todo lo que les voy contando para que se hagan una idea. Bueno, y hoy que venía la foto del arado de los burros, de los asnos que tiraban ahí el arado, no sé qué implemento era. Esto es algo interesante que sepan, porque cuando les digo, la mayoría quiere trabajar en empresas tecnificadas, con alta tecnología, producciones de punta, campos grandes, que les paguen un gran sueldo y demás. Fíjense que los productores, acá se ve, la menor cantidad de productores son de gran superficie. Allá hay muchos productores de muy poquita superficie y muchos casos de muy poca capacidad empresarial. Y ustedes como ingenieros agrónomos o como licenciados en producción vegetal o animal, seguramente alguno trabaje en temas que no sean de los grandes productores tecnificados del país. Muchos trabajen con agricultura familiar, con microemprendimientos, con productores pequeños, productores medianos, en agronomías. Hay tantos ámbitos de trabajo como ya fueron conociendo y como quizás van a conocer más adelante. Profe, El INTA, sí. una pregunta. ¿El gráfico anterior era de Sí. Argentina? Sí. No, está bien. No, para saber de dónde era, porque siempre se habla mucho al respecto de eso y bastante cosas que se dicen que no son nada que ver, entonces. ¿Cómo qué? Como que hay 5 personas que son dueños del país, de todas las tierras. Bueno, lo que pasa es que cuando tenés muchos productores muy chiquititos, se ocupan muy poca superficie. ¿Entendés? Después, ahora, mientras hacen las presentaciones de eso, yo voy a buscar bien los datos para que no me quede mal y ustedes lo sepan. O sea, si vos tenés, qué sé yo, 10 productores de 100.000 hectáreas, equivalen a
¿O qué número dije? ¿100 productores? ¿Cuánto Un dije? ¿10 millón. productores de 100.000? Sí, 1.000.000. Bueno, supónganse que de 10 productores son 1.000.000 de hectáreas, que es equivalente a 1.000.000 de productores de 1 hectárea. Claro, Entonces, este en gráfico es cantidad de productores, productores, claro, esto es no productores, es no es superficie. superficie. Exacto. Pero, ¿quién los va a contratar? ¿Por superficie o por productor? Y ustedes no pueden asesorar a un productor, o capaz que sí, depende de cómo trabajen y dónde, pero muchas veces a los productores muy pequeños están agrupados para poder acceder al asesoramiento o a algunas condiciones de crédito, de subsidios, de, qué sé yo, de distintos aspectos que puede haber. Y un productor de, qué sé yo, 100.000 hectáreas, capaz que tiene 10 ingenieros agrónomos, no importa el número, ¿no? Pero entienden que las relaciones y eso, más allá de que no sea muy importante esto desde el punto de vista de dónde me voy a meter a trabajar, sí es que las demandas de trabajo y de necesidades que puedan tener sí son diferentes. Es decir, a veces yo podría decir, bueno, vos que sos un productor de 100.000 hectáreas, ¿por qué no te contratás por qué no tenés un investigador propio para que te investigue por qué el maní se enferma con no sé qué? Porque capaz que tienen los recursos para hacerlo. ¿Y por qué ese productor va al INTA y pide la información y pide que un investigador le investigue la enfermedad del maní? Puede ser que lo haga y puede estar bien, yo no digo que no. Pero capaz que el INTA tiene que estar trabajando en sacar de la pobreza a tantos otros productores que están en una situación mucho más vulnerable por las razones que, qué sé yo, del cambio climático, suponete. Inestabilidad frente al cambio climático y eso le genere un riesgo de salir de la producción agropecuaria. Cualquier cosa de la que estamos hablando es un bolazo desde mi punto de vista ahora, ¿eh? Les estoy dando ejemplos para que piensen un poco distinto, como extremos, para que se den una mejor idea. Pero Digo, INTA cumple, perdón, sí, INTA cumple una función social desde varios puntos de vista, por ejemplo, yo qué sé, con los proyectos Huerta bueno, ahí o con viene la esto, capacitación fíjense. de claro. Estos son todas las estaciones experimentales del INTA, que cubren todo el país. No es que en la región pampeana, donde hay más producción de los principales granos que sirven para la exportación, hay más INTA. Capaz que hay más INTA, pero ustedes pueden ver que hay en todo el país unidades de INTA, ¿sí? Y acá vemos los temas generales que hay en INTA. Por ejemplo, los voy a leer todos por si alguno no llega a leer la pantalla o eso. Producción vegetal, cultivos industriales, cereales y oleaginosas, hortalizas, plantas, flores y aromáticas, frutales, forestales, sanidad vegetal. Producción animal, animales de granja, bovinos, porcinos, apicultura, ovinos, caprinos, camélidos, lechería. ¿Cuáles son los camélidos? ¿Alguien sabe? Llamas, alpacas. Las Muy llamas bien. alpacas. Bien, Y bien. también el gusano de seda había hace poco, que no está ahí, me parece. Puede ser, capaz que esto tiene lechería, sanidad animal, forrajes y pasturas, en desarrollo económico y social, agricultura familiar y huertas, desarrollo territorial, alimentos, prospectiva y políticas públicas, turismo rural, desarrollo tecnológico, biotecnología, energías renovables, recursos genéticos, agroindustria y agregado de valor, maquinarias y herramientas agrícolas, y en ambiente, clima y agua, suelo, gestión ambiental. Quizás falten cosas o se vaya actualizando y cambiando esto, ¿no? Pero bueno, ven que hay un ámbito de trabajo, de investigación, de desarrollo de actividades súper diverso. Entonces, al que le guste, no le gustan el trigo, ni los granos, ni no le gusta esto, bueno, quizás haya algo que encuentre acá que le guste, porque es tan amplio que yo pienso que es una de las virtudes de nuestra profesión. Bueno, y ahora vienen las universidades, cuáles son las funciones de la universidad y las facultades de agronomía. Este es el preámbulo del Estatuto de la Universidad que dice: en el marco de la autonomía universitaria, con pleno reconocimiento constitucional, los representantes de su comunidad, reunidos en asamblea, establecen el siguiente estatuto, propendiendo desde la perspectiva de la docencia a una formación de calidad y relevancia científica, social y cultural. Desde la función de la investigación a la exploración y producción de nuevo conocimiento, principalmente vinculado con las diversas realidades de la sociedad contemporánea. Y desde la perspectiva de la extensión a un fuerte compromiso social basado en el más estricto respeto a los derechos humanos
y bajo un protagonismo crítico necesario para reforzar y dinamizar los procesos de inclusión y democratización. Entonces, las tres funciones fundamentales de la universidad, chicos, algo me hace ruido, ¿se puede silenciar un cachito? Facundo, sos vos. ¿Podés silenciarte? Ahí está, gracias. Las funciones de la universidad son la docencia, la investigación y la extensión. Esto se los preguntamos en el examen y no lo aprenden. No lo saben, no lo pueden diferenciar. Cuando les decimos, explican la investigación, dicen que es enseñar. Cuando les decimos la docencia es los conocimientos nuevos. Mezclan todo. Es como que no llegamos a transmitírselo y ustedes no llegan, tampoco lo tratan de pensar mucho para tratar de entenderlo. Así que después léanlo con cuidado, con detalle, para tratar de entender lo que significa. O sea, la universidad está para docencia, con respecto a la docencia, para dar una formación de calidad y relevancia científica, social y cultural. Es decir, formación ¿a quiénes? A los estudiantes. Desde la investigación es la exploración y producción de nuevo conocimiento. Vinculado, pide la universidad, con nuestra universidad, este es el preámbulo de nuestra universidad, con la producción de nuevo conocimiento. O sea que la investigación es para generar nuevo conocimiento. Y después se va a volcar si eso es una tecnología, un nuevo producto, una nueva forma de organizarse, lo que sea. Y desde el punto de vista de la extensión, tiene que ver con el compromiso social y el respeto a los derechos humanos y un protagonismo crítico para reforzar y dinamizar los procesos de inclusión y democratización. Es decir, tener una acción en la sociedad para que esos procesos de inclusión y democratización se den. Y después algunos dicen que también está la función de gestión, que es el de la organización de la propia universidad. A ver si esto anda. Bueno, y acá viene, y acá cambio de página, a ver si ustedes lo siguen viendo, me dicen. ¿Leen acá el preámbulo? ¿Están viendo en pantalla? Sí. Bueno. Acá están los principios constitutivos. Dice, fines de la universidad. Y lo voy a leer porque nunca jamás en la vida casi lo leen. Ni lo leemos habitualmente. Yo lo leo todos los años casi. Pero bueno, ustedes no. Bueno, la Universidad Nacional de Mar del Plata es una institución pública, académicamente autónoma y económica y financieramente autárquica, integrada por facultades, escuelas superiores, institutos y centros de investigación, departamentos, instituciones de enseñanza preuniversitaria, bibliotecas, centros de información y otros organismos existentes o a crearse. Son fines de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A. Impartir educación de acuerdo con lo establecido en el presente estatuto, buscando. Y acá es lo que buscamos nosotros como docentes de esta facultad, chicos. Por eso a veces uno se mete en temas que quizás los demás piensan que no hay que meterse. Buscando la formación integral de los estudiantes sobre la base de una cultura humanística y crítica, consolidando los valores democráticos y erradicando prácticas autoritarias. B. Propender al desarrollo humano y científico, fundado en bases éticas que priorice la preservación del ambiente, el uso racional, prudente y equitativo de los recursos, y la defensa de la dignidad y la libertad del hombre, anteponiendo la ética a la técnica. C. Contribuir a la discusión de los grandes temas nacionales y mundiales, asumiendo posiciones comprometidas que faciliten la aprehensión, comprensión y socialización de dichos asuntos y proponiendo estrategias capaces de generar una verdadera justicia social que tenga como guía suprema el respeto absoluto de los derechos humanos. D. Garantizar el acceso a la información, alentando y estimulando la participación de todos sus miembros en las decisiones y el control de gestión para el logro de la excelencia académica y la contribución a la construcción de una ciudadanía más justa y comprometida. E. Asegurar en su seno la más amplia libertad de expresión, respetando la pluralidad ideológica, política, religiosa, étnica y de género, garantizando la libertad académica y de cátedra, la labor interdisciplinaria y la jerarquización de todos sus integrantes. Esperen que bajo. F. Garantizar que la enseñanza impartida en esta universidad sea gratuita hasta el nivel de grado inclusive, propendiendo a la gratuidad del posgrado.
que asegurar a toda persona con capacidades diferentes que cumpla con los requisitos para incorporarse a la actividad universitaria su derecho a una plena integración y participación en todos los ámbitos mediante la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda barrera que limite su integración. H. Establecer las bases de su política de investigación teniendo como fundamento contribuir a la consolidación del desarrollo soberano de la nación. Ahí es parte de lo que veníamos hablando, de qué cosas tiene que investigar la universidad, ¿no? O puede investigar. Y H. Establecer las bases de su política de investigación, promover la transferencia de conocimientos y tecnologías a la comunidad a la que pertenece, con una perspectiva participativa, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fortalecer la identidad nacional. Esto es una parte de lo que se puede considerar que es extensión, pero no es solo la extensión. Si ustedes por lo menos me dicen esto, ya estoy más que satisfecha, pero la extensión es más que eso todavía. Incentivar en igual grado las funciones de investigación y extensión consideradas como aspectos que deben integrarse y retroalimentarse en la labor académica con la enseñanza. K. Articular con otras universidades y establecimientos educativos de todos los niveles mediante emprendimientos que conduzcan a mejorar el nivel educativo de la comunidad en forma permanente. Bueno, y después sigue, fíjense, son 43 hojas de la enseñanza de cada uno de los temas en sí. Pero lo importante, o lo que yo quería que sepan, es que existe un estatuto y que entiendan las funciones básicas de la universidad que están en su preámbulo y después están detalladas en el estatuto. Así que por favor, lean, busquen y entiendan bien los conceptos de investigación, extensión y docencia. Para que les quede claro, y porque el Power se los vamos a subir, la extensión es una de las principales misiones de las universidades, siendo su principal función contribuir a la mejora en la calidad de vida de las comunidades. La extensión cristaliza instancias de transformación al interior de las mismas universidades, o sea, nosotros aprendemos de lo que pasa en las comunidades, digamos, ¿no? Brindando la posibilidad de encuentro entre el conocimiento, la investigación y las voluntades, expectativas y perspectivas de la comunidad. En el mencionado encuentro se erigen la comunidad y su universidad como integrantes e integradas la una de la otra, protagonistas de una misma realidad en un diálogo constante y bidireccional. Algunos consideran que la universidad no puede estar investigando cualquier tema, sino que tiene que estar en función de lo que necesita la comunidad en la que esté inserta. Y ahí continúa misiones de articulación y de intercambio participativo con la comunidad, en función de la extensión universitaria, procurar a través del conocimiento, la modificación y mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en los distintos aspectos, salud, educación, trabajo, producción, cultura, etc. El intercambio comunidad-universidad enriquece las aulas de la universidad, además de ayudar a recuperar a la misma como un espacio para pensar, enriqueciendo y adecuando a la investigación, la extensión y la formación de profesionales a las necesidades de nuestra nación. Es decir, yo puedo saber un montón de trigo porque aprendí en la universidad, en la facultad, todos los temas que había para aprender en trigo, pero llega un productor y me muestra una cosa que yo nunca vi en todo lo que estudié. ¿Y qué pasa ahí? Puede ser algo nuevo, puede ser algo que nunca se había investigado antes, puede ser que haya una problemática nueva, puede ser que sea un procedimiento, un proceso, algo que en la práctica es diferente. Y eso tiene que generar una adecuación de nuestras acciones de docencia e investigación y extensión. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Sí. Bueno, después lo piensan con más tiempo, si no. Y acá, cuando les preguntamos a principio de año qué otras facultades de agronomía conocían, en general conocían una, dos o ninguna otra, fíjense todas las que hay. Esto es hace unos años, después acá no está la UNOVA, por ejemplo. Fíjense que de gestión pública, acá hasta la 24, eran 24 universidades o facultades de agronomía en universidades públicas. Y después había privadas, facultades de agronomía en universidades privadas. Y acá falta la UNOVA, que es la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos falta esa, después no sé si hay alguna más. El grado. Y esto son una o dos placas más para contarles esto, porque me parece que nunca se los decimos. No sé si se los ha dicho Secretaría Académica o demás al principio de año.
ustedes están acá, ¿se acuerdan cuando hablamos de grado y grado equivalente al fertilizante? Bueno, alguno lo orientó para esto, pero no era eso. El grado acá es el título. Ustedes cuando están haciendo este estudio de grado, es que están cursando en la Facultad de Ciencias Agrarias para obtener el título de ingeniero agrónomo o de licenciado en producción vegetal o licenciado en producción animal. Entonces, ese es el título de grado. Después pueden hacer posgrados. ¿Y qué tipos de posgrados pueden hacer? La especialización, la maestría, el doctorado, el postdoctorado. Cada uno de estos se supone que es un poco mayor en complejidad o en tiempo que el anterior. O sea, la especialización es el más básico de los posgrados, si quieren. Después viene la maestría, que dura más o menos 2 años, el doctorado, que puede durar 3, 4, 5 años, y el postdoctorado, que suele ser más corto y que requiere tener un doctorado antes. Para todo esto se necesita tener en cuenta algunos aspectos que van a ser importantes. A ustedes ahora les parece muy raro, muy poco probable, que se preocupen por qué notas sacan en algún examen, todavía no tuvieron que rendir ningún examen final. Pero cuando estén en tercer año, cuarto año, quinto año, y ustedes estén pensando que no tienen trabajo, que capaz tengan que hacer un posgrado, que capaz para ser más competitivos estaría bueno hacer una especialización, que necesitan una beca para continuar los trabajos, o les gustaría hacer una investigación o ser especialistas en un tema que no hay otro en el mundo, entonces ahí se van a acordar que el promedio de notas, los aplazos que tuvieron en la carrera, les pueden jugar de manera contraria. Porque para muchas de estas cosas, no tanto acá, pero también acá se pagan los posgrados, pero en otros lados son muy caros y siempre hay competencia para, bueno, si tienen recursos ilimitados no van a tener problema, les va a dar lo mismo, pero las universidades pueden elegir a quienes toman de alumnos, en cierta forma. O sea, el ingreso es irrestricto, todo lo que quieran, pero para la maestría, el doctorado, el director de tesis quiere elegir a alguien que lo pueda terminar, que le aporte ideas, que sea... entonces, si tienen mejor promedio, les va a jugar a favor de conseguir una beca, un buen director de tesis, un buen posgrado, incluso para hacer becas sin hacer un posgrado. Ustedes en cuarto, quinto año de la facultad ya pueden solicitar becas para trabajo, para trabajar, para investigación, en la misma universidad, en la SIC, en distintos organismos. Así que no descuiden el tema del promedio de los aplazos. Chicos, si alguno de la cátedra quiere aportar algo desde este punto de vista, me sonó lo mío muy enredado. Si quieren aclarar Una algo. pregunta. Sí. ¿Qué serían los aplazos? Cuando desaprobaste el examen final. Viste que nosotros tenemos, ustedes ahora están haciendo la cursada de ICA. Cuando termine la cursada tienen que rendir el examen final de ICA. Si ustedes aprueban el examen, bien. Si ustedes desaprueban, en el título, o sea, en el certificado analítico de la carrera, les va a salir que tienen un desaprobado, un aplazo. ¿Sí? ¿Y estos finales por lo general ocurren a fin de año? Bueno, hay todas las materias todos los finales se pueden rendir cuando termina la cursada. Como todas las materias son cuatrimestrales, menos ICA, que es anual, a mitad de año tenés los llamados de... Ya podés, si estás en primer año, podés empezar a rendir las materias que cursaste en el cuatrimestre previo. Después, todos los meses hay llamados de todas las mesas, de todas las materias. O sea, podés rendir examen cuando vos quieras. Florencia, por ahí Sí. también habría que explicarles que hay materias que promocionan, materias que tienen un final, o sea, que no hay la promoción. Explícalo. Bueno, tenemos la cursada. Hay varias materias que se promocionan, que quiere decir que estar un nivel, una nota de 7, promocionan hasta que no pueden dar, no dan el final, y hay materias que tienen que probar la cursada y además tienen que dar un final, que es un examen integrador, que será el final de la cursada. En el caso de ICA, en estos últimos años, tiene final sí o sí. Y los aplazos, como bien dice Florencia, cuentan para eso. Contabilizan las veces que ustedes se presentaron y les aprobaron
Y cuando ustedes se quieran presentar el día de mañana a una ayudantía, como ayudantes alumnos en las distintas materias, los aplazos también cuentan. Es algo que uno mira cuando se tiene que arma la grilla para decidir, sumado a una entrevista, quién será la persona que va a quedar. Esto es importante que lo vayan también considerando ahora que están empezando la carrera. Se No los sé si estamos contando ahora porque muchas veces se dan cuenta, porque nadie se los dijo antes, cuando es muy tarde, ya no pueden cambiar. Es como cuando dicen, bueno, yo me tiro, si yo de campo sé, voy a dar ICA. O yo de química, sí, hice todo, más o menos. Si me saco un 4 es lo mismo. Se sacan un 4, pero después, cuando compiten por algo, por lo menos los primeros años hasta que se reciben, desde que se reciben, no hay mucho para evaluarlos. Entonces, siempre entra en cierta consideración el tema de las notas. Y si tienen aplazos, es peor que si tienen bajas notas, digamos, pero tener buenas notas es mejor que cualquiera de cualquiera de los otros dos escenarios. Luis, ¿querés decir algo desde tu experiencia también o no? Quizás sea ilustrativo. No sé qué decir. A mí me No, ayudó, experiencia de tus compañeros, quizás que cuando... claro, el hecho, por ejemplo, a mí al principio la verdad no tenía muy presente el tema del promedio y después te das cuenta que es necesario, por ejemplo, para pedir las becas estas de estudiante avanzado, que yo me presenté y tuve. A la hora también de, bueno, para que te acepten esas becas para poder concursar, se fijan en el promedio, se fijan en los aplazos, se fijan en el director del proyecto, y muchas veces, como dijo Florencia, el director elige a quién tener en base a tus notas. Y eso principalmente. Bien. Principalmente para la rama de investigaciones, es muy necesario el promedio y los aplazos. Sí, igual manifiesta cierto compromiso, es decir, cuando una persona va a una entrevista laboral, a veces no te piden el promedio o el título analítico, importa cómo te expresás, qué habilidades tenés, depende para qué función sea. Pero cuando no hay mucho para elegir, quizás sí entre en juego eso. ¿Mm? Por eso es que no lo descuiden, porque la verdad que más allá de que la experiencia puede ser frustrante o desagradable en el momento, a la larga también puede sumar cosas en contra. Entonces es mejor estudiar bien, prepararse bien y después rendir los exámenes. Bueno, las áreas de trabajo de ciencia y técnica, fíjense que en el Instagram les pusimos las demandas que van surgiendo en las bolsas de trabajo reales, que están bastante difundidas, cómo se piden los trabajos, digamos. Y hay algunas cuestiones que pueden entrar también en la página de INTA, de Recursos Humanos o de empresas grandes y ver qué es o la FAO, por ejemplo. A mí me encantaba entrar a la FAO porque decía, los sueldos eran buenísimos. Pero después te pedía 5 años de experiencia en un puesto de características similares, un posgrado sí o sí. Entonces te das cuenta cómo tenés que ir armando tu carrera profesional para poder acceder al trabajo que vos querés. Bueno, fuentes de información. Acá está medio descolgado esto con lo que veníamos hablando, pero es la página del INTA, páginas de universidades, la página de la FAO, página de la OCDE, páginas de algunas empresas. Y después acá yo les había puesto algunas demandas laborales, pero esas las tienen en el Instagram. La única que les voy a leer es la de INTA, porque dice, por ejemplo, esto es viejo, es 2019. Competencias digo por el sueldo. Competencias del cargo, dice, realización de actividades relacionadas a la adaptación de tecnologías, desarrollo rural, Valles Calchaquíes, activa participación en la cartera programática nacional y regional del INTA, articulación en conjunto, bueno, formular y ejecutar planes y proyectos, diseño e implementación de ensayos y actividades de investigación, realizar informes, sistematización de experiencias. Eso es cuál es el trabajo en sí. Y después en requisitos específicos del puesto, que es lo que yo les digo que entren, si alguna vez quieren trabajar o si ya saben que les gustaría trabajar en INTA, entren a la página de INTA, busquen estas partes y vean las búsquedas profesionales, las búsquedas que hay.
Y acá dice, por ejemplo, título de ingeniero agrónomo excluyente de duración no menor a 4 años, otorgado por instituciones públicas o privadas reconocidas oficialmente, preferentemente con estudios de posgrado a nivel de maestría en vitivinicultura. Entonces, bueno, si quieren saber trabajar en Cafayate para un puesto así, saben que tienen que hacer ese camino de formación. Bueno, y acá ya vamos terminando. Y acá estaba, experiencias principales áreas de conocimiento, y entonces te dice, excelentes conocimientos en el manejo del monte frutal, conocimiento en el diseño y ejecución de ensayos, adecuado conocimiento de la dinámica institucional del INTA, manejo de herramientas y equipos utilizados en la producción agrícola intensiva, conocimientos en el área de extensión rural e investigación en cultivos extensivos, no requiere experiencia previa, y después dice requisitos cualitativos. Y esto a mí me parece súper útil para mirar ustedes qué tan bien o mal están parados para esto. ¿Tienen capacidad para trabajo en equipo? ¿Capacidad para organizar y coordinar grupos de trabajo para productores y profesionales? ¿Tienen capacidad para trabajar en equipo e integrar grupos de trabajo interdisciplinarios? ¿Tienen capacidad para comunicar e informar? ¿Tienen capacidad de relacionamiento y negociación con distintos actores del territorio? ¿Capacidad de articulación con instituciones u organizaciones de orden provincial, municipal o privado? ¿Tienen pensamiento sistémico, visión de perspectiva y prospectiva, independencia de criterio, capacidad de autocrítica, iniciativa y amabilidad en el trato, comportamiento ético? Bueno, esto está bueno porque ustedes pueden mirar y decir, bueno, yo soy un poco débil, estoy menos fuerte en lo que es pensamiento sistémico. ¿Cómo hago para fomentar eso? Porque yo quiero tener un trabajo de este tipo. ¿Entienden? Entonces así van fortaleciendo sus debilidades. Bueno, ahora sí, esto se termina acá. Y pasamos a la otra parte. ¿Alguna pregunta? No. De nada. La semana que viene es el parcial. Lo vamos a hacer por Moodle en horario de ICA. Así que por favor, les pedimos que traten de tener buena conectividad. ¿Ya hicieron otros exámenes en Moodle? Sí, el de química y biología. Bueno, ¿y cómo les resultó? Sí, bastante bien. Bueno, no si aprobaron o desaprobaron, sino si hubo algún problema técnico, tecnológico, de conectividad o así. O de saturación, que todos al mismo tiempo no podían o algo de eso. Bueno. El mayor problema que pudo haber, sí. El mayor problema que pudo haber es que el tema de mandar fotos de la pregunta para la respuesta. No va a ser con fotos. Lo vamos a hacer todo en el mismo Moodle. Bien. ¿Cuánto tiempo más o menos nos van a dar? Y será alrededor de 2 horas. Pero eso lo vamos a definir cuando tengamos el examen hecho, que lo pongamos a prueba nosotros. Va a ser el tiempo justo para poder contestarlo y que no puedan ir a buscar información fuera de acá. ¿Va a ser con Vamos. cámara? ¿Va a ser qué? ¿Con cámara? O sea, ¿vamos a tener que estar conectados a Cisco y al Moodle al mismo tiempo? Qué buena pregunta. No, creo que no, con el Moodle solo. ¿Algo más? Las preguntas las pudieron ver. Seguramente nosotros demos un espacio de 1 hora, hora y media al principio del próximo encuentro, o sea, de 12:30 a 2 de la tarde, para las dudas que puedan tener como clase de consulta, por si queda alguna presentación sin hacer que sea imprescindible que se haga, y después el examen. O sea que el examen será de 2 a 4 o más o menos una cosa así. ¿Va a ser tipo para escribir o para seleccionar? ¿Cómo se llamaba? Multiple choice. Eso. De los 2 tipos. Profe, una pregunta, ¿cómo vamos a dar los horarios Bueno, que tenemos que dar? ahora sí les paso a Luis, Leopoldo, Vane y Medardo, que los van a organizar para dar la parte de las presentaciones. Ustedes definan si quieren que larguemos a las 2 de la tarde o seguimos ahora corrido, chicos. Chicos, me refiero a mis compañeros de cátedra.
falta coordinar alguna cosita, lo deciden ustedes. No, si les parece, arrancamos. La idea es Dale. que estén todos presentes, que todos escuchen las presentaciones de todos, porque va a haber temas diferentes, temas diversos, así que va a ser interesante y creo que es muy aprovechable por todos. Vamos a ir planteando los temas y dentro de cada tema seguramente va a haber más de un grupo que haya preparado y arrancaríamos. No sé, mis compañeros, si quieren hacer alguna